Buenas tardes a todos, soy Ángel Fernández, soy editor, concretamente de la editorial Hipérbola Janus, una editorial de reciente creación, y estamos especializados sobre todo en temas tradicionales, espiritualidad, geopolítica y en general pues temas de actualidad pues que guarden cualquier tipo de relación con cuestiones pues de orden espiritual, con cuestiones pues relacionadas con tradiciones de cualquier parte del mundo prácticamente. Y bueno, hoy nos disponemos pues a presentar la tradición hispánica de Cristóbal Parra Ruiz. Lamentablemente nuestro autor pues no puede estar presente para presentar el mismo el libro. Aquí pues en mi calidad de editor pues me voy a disponer un poco a esbozar algunos aspectos generales acerca de algunos temas que concurren en la obra y que yo considero pues que pueden ser interesantes para el público aquí presente hoy. Y bueno, sobre el autor pues convendría comentar algunos aspectos acerca de su trayectoria. El autor, Cristóbal Parra Ruiz, nacido el 22 de septiembre de 1965, natural de Zaragoza, licenciado en Filología Hispánica, en la especialidad pues de la rama de Lingüística por la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza en el año 96. Lleva muchos años investigando, estudiando y trabajando aspectos relacionados con la temática de la cultura aragonesa. Cabe destacar, entre otros aspectos de su trayectoria, que fue miembro y colaborador activo en la asociación de Fablans, dedicada al estudio y la recuperación de la lengua aragonesa. Dio cursos, charlas sobre temática, lengua y literatura aragonesa en su momento, en distintos puntos de la geografía aragonesa. Y bueno, desde el año 98 hasta el año 2001 pues estuvo colaborando también pues en varios proyectos de investigación. Y bueno, hay una serie pues de estudios y de una trayectoria pues acreditada que bueno, le califica como un experto en la materia, perfectamente cualificado para hablar de estos temas. De todos modos, yo como no soy el autor, es decir, soy el editor, pues me gustaría destacar más que nada pues los aspectos relacionados con la tradición. En este caso pues no concretamente solamente con la tradición aragonesa, sino en términos generales con la idea de tradición, y es un poco pues la idea que llevaba en mente hoy pues en esta presentación. Y claro, el término tradición hay que remitirse, para tratar de entender un poco su genealogía, pues hay que remitirse pues, a sus orígenes etimológicos, como suele ocurrir pues en todo este tipo de cuestiones, pues recurriendo a la raíz primigenia de los términos, pues podemos conseguir un mayor conocimiento o podemos discernir cualquier término o cualquier cuestión, pues podemos llegar a su raíz y podemos atacarla y comprender mejor pues aquello que nos dice. En este caso estamos hablando de la tradición hispánica, en el caso del libro, y convendría pues hablar de los orígenes, como os comento. Los orígenes del término tradición vienen de tradere o trado, que significa entregar, traditio, acción de entregar, y en cualquier caso pues implica la entrega pues de un bien de cualquier tipo, material o inmaterial, normalmente inmaterial, pues que tiene una cualidad pues digamos de objeto valioso, respetable para quien lo posee o lo ha recibido, y en este caso pues conlleva también una acción que es la entrega pues a unos discípulos, pues a unos hijos, a unos herederos, llámesele como se quiera, que tienen la misión pues de custodiarlo, de acrecentarlo y al mismo tiempo también de transmitirlo pues a otras generaciones venideras. Esa es una de las funciones básicas de la tradición, como todos sabemos. Sin embargo, hay otro concepto que etimológicamente guarda una relación directa y curiosamente antitética o contraria al que acabo de dar, a la definición que acabo de dar, y es la de, en caso contrario, pues hablaríamos en el caso de no entregar ese bien a custodiar, a acrecentar y a transmitir, pues estaríamos hablando pues de entregar al enemigo ese bien para que lo destruyera, para que profanase ese bien y terminase con esa realidad. Eso sería pues traición, de ahí que etimológicamente haya pues digamos ciertos paralelismos, aunque son dos términos antitéticos. De modo que podríamos definir la tradición como la acumulación pues, de una serie pues, de experiencias dentro del ciclo temporal, en lo que se refiere al pensar, en lo que se refiere a la vida en general, y a través de muchas generaciones pues, se va cimentando la tradición, es decir, va creando pues,
un cúmulo de experiencias que al final pues acaba cristalizando de algún modo pues en un patrimonio pues común, porque al fin y al cabo la tradición es la experiencia de generaciones que conviven y que a nivel colectivo pues experimentan pues una serie de vivencias, y esas vivencias, como digo, cristalizan pues en un patrimonio común en el ámbito espiritual, en el ámbito religioso, cultural, etcétera. Y esas experiencias son las que conforman la tradición propiamente dicha. En el caso particular que nos ocupa, en el libro de la tradición hispánica, podemos ver que se solapan dos tradiciones perfectamente distinguibles, y no es una cuestión particular de las tradiciones aragonesas, sino que es un fenómeno que se da pues en todo lo que conforma el paisaje pues de las tradiciones hispánicas, y es el hecho de que se solapan tradiciones, digamos, de origen precristiano, o también llamadas paganas, aunque el término pagano es un término peyorativo que tiene una connotación negativa, aplicado por la Iglesia en su momento y tal, y lo que serían pues la tradición propiamente cristiana, que, como digo, se solapan, y pese a que en un principio puedan resultar contrarias, pues realmente hay una solución de continuidad entre unas y otras, y el mejor reflejo lo tenemos, por ejemplo, aquí en el Pirineo, pues a través de las conocidas y variadas tradiciones que vertebran un poco el mosaico antropológico de estas tierras, y que lo vemos reflejado, por ejemplo, en la creencia en brujas, en duendes, etcétera, y en una serie de mitologías asociadas pues a estos territorios de montaña, que sin embargo pues han sido investidas también pues por ciertas creencias de origen cristiano, y de alguna manera pues no han marcado una ruptura radical entre unas y otras. Y en ese sentido pues hay una especie de sinergia espiritual entre ambas tradiciones, entre una tradición precristiana y una tradición propiamente cristiana, porque de todos modos el cristianismo siempre ha sido portador también pues de unos valores en cuanto a respeto pues a las tradiciones patrias, en este caso pues a cierto concepto de la virtud asociado a la piedad, por ejemplo, o incluso pues también el tema del respeto al padre y a la madre, que son también consustanciales a cualquier tradición, y también a la religión cristiana en este caso. Podríamos mencionar en este sentido, pues en el caso particular de Aragón, pues no es una excepción, y en el caso que comentaba, el origen etimológico de tradición, también lo podemos asociar, cuando hablamos de tradiciones patrias en este caso, al propio concepto de patria que tiene dentro de la etimología, si hacemos otro proceso de indagación genealógica, que sería pues discernir el sentido de este término, y del término patria viene de tierra de los padres, con lo cual pues es un término que también conlleva pues un sentido de arraigo muy profundo. Bueno, podemos hablar, como os decía, pues de unas sinergias espirituales que confluyen pues en el cristianismo como gran cosmovisión que acaba imponiéndose definitivamente en ese sentido. Y conviene recordar pues de las propias fuentes cristianas, por ejemplo, el testimonio de algunos autores como San Pablo, que ya en su momento afirmaba tener tradiciones, mantener las tradiciones, del mismo modo que una vieja sentencia, una vieja locución latina nos dice nil innovator nisi quod traditum est, que coincide con las sentencias de Eugeni d'Ors: lo que no es tradición es plagio, o bien la impugnación que hace Gustave Thibon, otro autor, frente a los que niegan la tradición, y dice lo siguiente: se puede saltar en el vacío, pero no se puede saltar desde el vacío, de modo que la tradición, digamos que lo impregna todo, y que es un elemento consustancial pues a las propias actividades humanas. Tenemos esa capacidad para generar tradición permanentemente y para transmitirla, porque al fin y al cabo me gustaría insistir en esa idea de que la tradición conlleva pues una construcción permanente pues en base pues a las experiencias colectivas de un pueblo, y en la forma de experimentarlas pues a lo largo del propio devenir histórico, del propio curso de la historia. Y esto pues lo podríamos asemejar un poco, el concepto de tradición, pues dentro de ese sentido etimológico al que me refería, de donación, el hecho de recibir un don, un bien, como el campesino que recibe la tierra o el fruto maduro del árbol como una compensación al trabajo y al afán desempeñado. Se trata de un proceso de maduración lenta, y en el cual pues de alguna manera se trata de conquistar el alma y los corazones humanos, y por ese motivo se suele oponer lo que es el concepto de tradición
a toda mutación violenta de lo que es interior o de lo que es natural. Y la idea de revolución normalmente conlleva pues, un cambio que connota en muchas ocasiones pues, la ruptura con el ayer, el forzamiento del acontecer, y por ese motivo pues, la tradición tiene ese sentido de donación o entrega al hombre, y se puede equiparar incluso a la propia trayectoria vital, tanto a nivel individual y colectivo, en el sentido de que es un poco la recompensa que la vida ofrece al hombre pues, a cambio de sus frutos, de su entrega, de su abnegación, y sobre todo por esa idea pues, de permanencia o de perennidad que también está asociada a las acciones humanas. Cada generación quiere ser portadora pues, de unos valores, de unos bienes, y quiere que estos pues, de alguna manera adquieran el valor de perennidad y de permanencia en el tiempo, y que estos pues, puedan ser disfrutados o incluso implementados por aquellas generaciones que les van a suceder. No quiero tampoco excederme mucho, sé que es un tema que puede dar mucho de sí, y de todos modos un poco para tratar de finalizar o de poner el epílogo pues, a esta presentación, y un poco pues, para hacer una vez más una defensa de lo que es el concepto de tradición. Estamos acostumbrados, pues, o más o menos digamos que tenemos ciertos prejuicios contra el concepto de tradición o la idea de tradición, en el sentido de que consideramos que la tradición es como un espejo del pasado, como algo muerto, como algo que está ahí, estático, que no tiene dinamismo de ningún tipo, y es todo lo contrario, porque como viene definido a lo largo de estos minutos, la tradición es un ente vivo y es un ente que se construye, y que incluso pues, va ganando en potencia, en fuerza, en estabilidad a medida que se va implementando y que hay una trayectoria que se va respetando de generación en generación, y que de algún modo pues, queda como un legado perenne para todas aquellas generaciones que pueden llegar o que pueden sucederse en el espacio del tiempo. De ese modo quería reivindicar pues, como punto final pues, la importancia que tiene conservar las costumbres, las tradiciones, los usos, en fin, todas aquellas cosas que forman un poco parte de nuestra idiosincrasia, como aragoneses en este caso, y que vemos reflejado pues, a través de una serie de tradiciones ancestrales que muchas veces se pierden en la noche de los tiempos, si queremos tratar de discernir un poco sus orígenes. Y quería pues, un poco añadir pues, esa idea de que estas tradiciones nos enseñan lo que somos nosotros mismos, de dónde procedemos, y al mismo tiempo, y dentro de esa concepción dinámica de la tradición, al mismo tiempo nos enseñan incluso aquello que podemos llegar a ser, no solamente lo que somos. Y quería terminar ya definitivamente con una frase de Rapau, un poeta norteamericano famosísimo, de los considerados mayores del siglo XX, que dice lo siguiente, que para mí es una definición muy acertada de lo que es la tradición, y viene a decir que la tradición es una belleza a conservar y no un manojo de cadenas para atarnos. Y nada más, simplemente recomendaros la compra de este libro, que creo que merece mucho la pena y que os permitirá quizás descubrir pues, ciertos aspectos de nuestra cultura que quizás pues, han pasado inadvertidos o son poco conocidos. Y nada más, muchas gracias.